Más que radio. Dice el presidente Petro, por la información de hoy del periódico El Tiempo, si esto es cierto, serían peor, bueno, mal escrito, pero omito la falta de sintaxis. Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas. Se refiere a la revelación de que Pegasus, Ricardo, fue financiado, donado por el gobierno norteamericano en una operación rarísima, porque lo que dice El Tiempo, con fuentes en Bogotá y en Washington, es que le entregaron la plata en efectivo en una operación ejecutada en Bogotá, pero que no se enteró ni el ministro de Defensa ni el presidente de turno, ni el presidente Iván Duque. Pues es una situación muy extraña, Néstor. Sin embargo, es lo que dicen emisarios del gobierno del presidente Joe Biden al periódico El Tiempo. Y hay un elemento que ya había revelado hace algunos días el periódico El Colombiano que puede sumarse a esto, y es que Pegasus pudo haberse utilizado para los golpes contra la guerrilla de las FARC, contra las disidencias en Venezuela. Es decir, esa seguidilla, Néstor, de muerte de Jesús Santrich, del Paisa, de Romaña, de otros como Gentil Duarte, podría haber sido consecuencia del uso de Pegasus por parte de la fuerza pública colombiana. Ahora, preguntas todas. ¿No sabía el presidente de la República? Cambia Buena esto, pregunta. Cambia esto, por supuesto, Sí. Aclara un pedacito de la historia. No fue con plata ilegal, que era una de las posibilidades, no fue con plata del presupuesto colombiano, no fue con plata de incautaciones al narcotráfico, la plata la puso Estados Unidos. Sigue faltando todavía, Héctor, la respuesta, ¿quién operó Pegasus? De quién operaba. Claro, quién operaba el aparato, bueno, o el programa, porque en realidad, pues ahí está una clave. ¿Y para qué lo operaba? La información del diario El Tiempo dice que el gobierno de los Estados Unidos había tomado cuidados para que se operase, no sé si legalmente, pero que por lo menos se circunscribiera la actividad al narcotráfico, es decir, que estaba descartando el uso para temas de violación de derechos humanos, como puede ser pues el espionaje de comunicaciones, que era la primera denuncia que había hecho el presidente de la República de que el programa había sido utilizado para interceptar las comunicaciones de su campaña. Entonces, la gran pregunta es ¿quién lo operó? Y si quien lo operó, pues se sometió a las leyes colombianas, es decir, fue a la fiscalía, pidió autorización o no, porque si no, ahí sale una seguidilla de delitos por los que alguien va a tener que responder. Héctor, se me ocurren 100 preguntas que todavía están sin responder. Si era legal, si la plata la puso Estados Unidos, que es la gran revelación, ¿por qué lo desmontaron cuando llegó el presidente Gustavo Petro? Tocaba poner otra plata, ¿no? Porque cada año es una licencia que se renueva cada año, pero tiene usted razón, puede ser que el gobierno de los Estados Unidos no confiara en el nuevo gobierno para operar este aparato. Una licencia, no hay ninguna posibilidad de que una licencia cueste 11 millones de dólares, que fue por falta de plata, que fue por desconfianza, que fue por qué razón, quién lo operó. ¿Por qué el general Vargas no le contó a su jefe, que era el ministro de Defensa, o a su jefe superior, que era el presidente de la época, el gobierno Duque? ¿Y por qué sigue tan callado todavía? El gobierno Duque general Vargas sigue sin decir nada. El general Vargas, Ricardo, no fue a una primera citación que le hizo la Fiscalía la semana pasada. Así que el general Vargas está metido en un problema muy grande y le debe la explicación, él que es una persona que intentó un cargo público, que intentó ser alcalde de Bogotá en las elecciones del año pasado, pues debería contarle al país la verdad. Solo él parece tener la respuesta a estas respuestas. Néstor, le tengo un dato, y es que hoy a las 8 de la mañana el general Vargas va a rendir interrogatorio ante la Fiscalía y seguramente ahí va a contar lo que sabe sobre Pegasus. Hoy, 8 de la mañana, va el general Vargas a la Fiscalía en interrogatorio ante la justicia. Sí, no me extrañaría que el general Vargas terminara en un problema judicial gigante. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Para quienes han seguido la novela de Pegasus, arrancó como una denuncia del presidente Petro diciendo: compraron a Pegasus en el gobierno anterior para chuzarme. Hoy dice el gobierno norteamericano: nosotros donamos a Pegasus y era contra el narcotráfico. Esto cambia la historia, pero todavía, por supuesto, deja muchas dudas en el camino. Giovanni Quintero.
Néstor, buenos días. La revelación la hace el periódico El Tiempo esta mañana, que la publica en su primera página y que cambia totalmente la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro sobre Pegasus. Las fuentes del diario son funcionarios del gobierno de Joe Biden en Washington y Bogotá, y hace específicamente 4 revelaciones. La primera de ellas: Pegasus no fue comprado con plata ilegal ni del narcotráfico, sino con plata de Estados Unidos. La segunda: no fue para espiar al hoy presidente Gustavo Petro, ni a políticos, ni a manifestantes del paro nacional, ni a la primera línea, ni a los opositores, como dijo el presidente de la República. Estas fuentes cuentan al Tiempo que el expresidente Duque no sabía de la transacción por $11 millones porque era una compra de cooperación internacional del día a día, que no era nada extraordinario y que no era para espionaje. Y la cuarta: que Pegasus dejó de usarse en 2022, antes de que Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño en agosto. 2 datos adicionales, y le leo textual lo que dice el periódico El Tiempo. Los planes de adquirir el software de materialización se materializaron durante el 2020 y no fueron compartidos con el presidente colombiano Iván Duque. De hecho, fueron enfáticos en que el uso de Pegasus se suspendió en 2022, antes de la llegada del presidente Gustavo Petro. Como ustedes lo decían, son muchas las preguntas que quedan alrededor de esta novela que se llama Pegasus, Néstor. Gracias, Giovanni. Y efectivamente la siguiente pregunta es: ¿ese software atendía órdenes judiciales o espiaban al narcotráfico, por ejemplo, saltándose órdenes judiciales? ¿Eran interceptaciones legales? ¿Chuzaban teléfonos, por ejemplo, de magistrados de la Corte Constitucional con Pegasus? ¿Ese software que compró el gobierno anterior o que recibió en donación el gobierno anterior, en qué fue utilizado? A quienes chuzaron, por supuesto, siguen siendo preguntas todavía sin resolver. Así que vamos a tener Pegasus todavía para largo. Para rato, y seguramente cada cosa que aparecerá será escandalosa, porque pues todo lo que indica es que la operación no necesariamente fue legal. Es decir, que cada cosa para la que se usó Pegasus pudo haber sido un delito, incluso si fue para espiar al narcotráfico, para perseguir el narcotráfico, pues eso hay que hacerlo con unas órdenes judiciales. Si fue para las operaciones que registró Ricardo hace un momentico, que tenían que ver con los disidentes de las FARC que murieron en Venezuela, pues ahí sí que tendríamos unas operaciones complejas y además un tema seguramente diplomático con Venezuela, porque esas muertes ocurrieron en ese país. En fin, tendremos tema para rato, Néstor. Ahora, lo que significa esto en el fondo, Héctor, usted lo sabe, es la mano de Estados Unidos siempre está en asuntos de inteligencia, en asuntos de policía, en asuntos militares. Lo que está diciendo es, efectivamente, Pegasus hace parte de nuestra mano misteriosa. Son las 6 de la mañana, 20.